Todas las áreas de vida se van moviendo al tiempo. Eso es como las fichas de dominó. A medida que vas moviendo una, pues va impactando en las otras. Bienvenidísima a este capitulazo número 5. Bueno, ya sabes que aquí vamos a ahondar en temas como el emprendimiento, negocio, liderazgo, relaciones, relación con el dinero, obviamente, porque forma parte de esas relaciones, y otras cositas que irán surgiendo según hablemos con la invitada que te traigo hoy, que te tengo que decir que para mí es como, para mí, un diamante en bruto, porque es una persona que es callada, hace buenas preguntas, es como muy, no tímida, porque obviamente cuando se expresa lo da todo, pero sí tiene las palabras precisas en el momento indicado. A lo mejor eso se lo estoy contando yo y estará pensando, uy, no lo sabía, pero sí, así te veo, sinceramente. Y vas a ver que hoy, pues no creo que vaya a necesitar cavar mucho, porque yo creo que ha venido a dar, a entregarse en cuerpo y alma, así que la vas a disfrutar a tope. Y no quiero que te quedes en la teoría, mejor dicho, sino que todo lo que te comparta lo experimentes, te des el permiso de pasarlo a la práctica, porque seguro, no sé lo que va a compartir, pero seguro que te va a aportar tips súper potentes para poner en práctica en tu día a día. No te quedes con la teoría y ahonda en la práctica. Y bueno, te presento a Lilian Vázquez, este pedazo de diamante en bruto, que bueno, seguro ella ya le tiene brillo, pero para mí es una persona que voy a conocer más a fondo en este podcast, así que va a ser una oportunidad de oro. Te voy a sacar ahí juguito, prepárate. Lilian Vázquez, y la primera pregunta, antes incluso que me diga gracias por la oportunidad, ya vamos del tirón. ¿Quién es Lili? Porque le llamamos Lili. ¿Quién es Lili para Lili? Wow, pero con esa definición inicial está matada, me encanta. Gracias, gracias por eso. ¿Quién es Lili para Lili? Lili es una mujer multifacética. Lili tiene muchos personajes dentro de ella en realidad. Y varios personajes que le funcionan, varios que no. Y ha aprendido a conocerse y a conocer esos personajes a medida que va pasando el tiempo. Y Lili para Lili es su persona favorita, que se lo dice todos los días al espejo. Y la persona más importante de su vida es ella, cosa que me costó entender también un montón. Pero todos los días me hablo y me digo qué grandiosa que eres, qué potente que eres, y a medida que he reconocido como esa Lili que hay ahí adentro, esa luz que hay dentro, más allá de los personajes, pues sí que me he enamorado de mí. ¡Qué bueno! O sea que con tantos personajes no te aburres, ¿no? Estás en una No, película constante. una novela eterna total. ¡Qué maravilla! Oye, y entre todos esos personajes, ¿con cuál te quedaría? Con la Lili espontánea, alegre, extrovertida, social, feliz, como que no le importa lo que piensen o no piensen, eh, que habla y se goza a todo el mundo y es muy feliz. En realidad creo que para la mayoría de las personas, nunca me habían dicho, por ejemplo, tampoco que era como callada, pero a la mayoría de la gente siempre es que feliz, de donde irradias tanta luz, tanta felicidad, como tanta tranquilidad, que si me ven muy tranquila, Ujú. pues me quedo con ella. Bueno, bueno. Es cierto que no hace falta hablar para irradiar felicidad. Y es verdad que tú eres una de las personas, no te lo había dicho antes, pero eres una de las personas que con su presencia ya está, ya está aportando esa Ujú. felicidad, y aparte de esa sonrisa que esa no te la callas, esa, esa sí la comparte. Eso está. Esa siempre está presente. Y bueno, ahondando un poquito más para que te conozcan las mujeres que están al otro lado, ¿qué haces en tu día a día? ¿Cuál es tu profesión? Vamos a ahondar un poquito en el emprendimiento o negocio, la fase que es lo que te nazca compartir. ¿A qué te dedicas en tu día a día? ¿A qué personas ayudas? Y bueno, sé que te dedicas a finanzas, pero
¿De qué manera? Bueno, pues yo soy una mezcla de varios mundos también, pero me dedico a ayudar a la gente desde muchos enfoques, porque yo soy psicóloga, en realidad estudié psicología, terapeuta familiar y de pareja, y de ahí que me enfoqué tanto en las relaciones y en las parejas. Y el dinero y las finanzas y las inversiones llegaron a mi vida porque tenían que llegar a mi vida en un momento para darme cuenta de la relación con el dinero, desde donde lo concebía y pasar toda una transición para después poder entender como el propósito real del dinero. Ujú, Entonces, hoy en día ayudo a la gente a través de mentorías am, que aprendan a tener todas las áreas de vida en armonía y luego como consecuencia tienen sus finanzas, digamos, en crecimiento y expansión. Y cuando llegan a ese punto, pues no tienen idea cómo expandirlo más. Entonces me meto en el mundo de las inversiones, donde sí, donde no, pero inversiones con mucho propósito, mucho sentido, donde no es solo el racional el que le va a decir qué es, sino que bueno, tú ya también has experimentado cómo a través del cuerpo es el alma el que elige si esa inversión está alineada con el propósito y plan de vida, con el servicio a las personas, más allá de tener más dinero, más allá de una buena rentabilidad, más allá de las inversiones de moda. Pero para mí el foco siempre ha sido más el ser. Y cuando ujú. ya las personas le encuentran mucho sentido como a la vida, al sentido y al propósito, luego cómo ponen sus recursos afuera. Ok, Ujú. qué maravilla. Es un mundo mezclado. Vale. Y has mencionado el propósito del dinero. Ujú. ¿Qué propósito es ese? ¿Cómo definirías el propósito del El dinero? propósito final del dinero es servir a las personas, como el mismo propósito de la vida es realmente servir. Lo que pasa es que muchos hablan del servicio, muchos hablan de la ayuda, pero creo que poder entender que todos somos un conjunto como de punticos y estamos unidos por todo lo que haga cualquier otro puntico, pues el dinero que pongas a esa, como a ese universo en donde todos estamos moviendo, es hacia que busca que eso construya un amor mayor en el mundo. Entonces, por ejemplo, las inversiones inmobiliarias, ¿cómo buscan que eso esté al servicio del otro, cierto? Pues con la vivienda, con el bienestar, con em, acoger a las personas, ¿no? O Ujú, cómo eso hace parte de que construya o destruya algo. No sé, por ejemplo, hay inversiones en ganadería o ese tipo de cosas con las que yo no estoy muy de acuerdo, justo porque al final están es promoviendo algo que no construye un poco como el amor y el propósito de que estemos aquí todos en la tierra y es de verdad conectar con ese amor genuino y el otro. Entonces el propósito del dinero es primero que no le demos el poder a ese dinero, mm, ¿no? Sino que el poder empiece a volver a nosotros, ¿no? Porque a veces entregamos mucho poder al trabajo, le entregamos mucho poder al empleo, le entregamos mucho poder a las inversiones, le entregamos mucho poder a todo lo que está afuera, pero ¿cómo hacer para que sea un recurso que no sea útil, pero no darle todo el poder ok. de nosotros, sino que el poder vuelve a mis habilidades, mis valores, mis dones y a mi capacidad de amar, que nos desconectamos mucho de la capacidad de amar. Y se nos olvida porque nos enseñan que todo el tiempo es trabajas dinero, creces, sé millonario, ten cosas y más y ten y ten. Y se nos olvidó pues disfrutar como de lo más simple de la vida. Entonces el dinero está a nuestro servicio, pero también al servicio de, como dice uno de nuestros mentores, de un bien mayor, ¿no? Total. Y me gusta eso que has comentado de, al final nos enfocamos mucho en el tener, ¿no? Tener, tener, tener. Nos olvidamos de lo básico, que es nuestra identidad, nuestro ser, nuestro sentir. Y claro, si solo nos enfocamos en lo que hay fuera, Ujú. estamos desechando o abandonando lo que hay dentro. Sí, Y claro, lo que hay fuera en realidad va en sintonía con lo que hay dentro. Entonces, si abandonamos lo de dentro, también se van, ¿no? lo de fuera, ¿qué va a venir? ¿Qué vamos a manifestar desde ahí, no? Pues sequía constante y necesidad de rellenar esos vacíos. Me parece súper importante esto. Y en tu historia has comentado que, bueno, te especializaste como psicóloga en relaciones y demás.
y apareció en tu vida el tema del dinero, el tema económico. Por lo que entiendo, y tú me corriges si me equivoco, que claro, había una relación de tu parte con el dinero que no era muy de construir, ¿no? Quizá, no era muy de aportar y demás y de crear. Entonces, ¿cómo se dio ese cambio en ti para poder ahora dedicarte a lo que te dedicas, obviamente ayudando a otros? ¿Y qué herramientas pusiste en uso en ese momento para que se pudiera dar ese cambio de percepción o en esa relación o sanar ese tú a tú Mm. con el dinero? Pues todo este tema de relaciones y pareja lo había dejado de lado por un tiempo, porque me enfoqué en tener dinero. Entonces yo fui mamá muy joven, a mis 21 años tuve mi hijo, madre soltera, y eso estaba saliendo pues de la universidad. Entonces lo primero que pensé desde la supervivencia es, pues tengo que sacarlo adelante y Ujú, meterme un volador en el trasero ujú, y ver cómo le daba los recursos que necesitaba. A pesar de que vivía con mis papás, ellos me apoyaban económicamente, yo quería como ser esa mamá que le daba y le proveía. Entonces, hasta ese entonces no era tan consciente de cómo yo empecé a desarrollar como este empoderamiento sola, o sea, como sin necesitar al hombre. Y era muy curioso porque mis relaciones de pareja eran terribles. Y en esas relaciones de pareja, yo era la que empezaba a tener mucho dinero y compraba como el amor. Entonces, si ujú, yo tengo mucho dinero, pues puedo tener una pareja. O era como, o tengo mucho dinero y tengo, o no tengo pareja, o tengo pareja y no tengo dinero. Era como la ambivalencia de porque no puedo tener ambas. Había como que elegir, ¿no? Había como que elegir. Y empecé cuando me dices cómo le di la vuelta, fue porque cuando empecé con tanto enfoque hacia el dinero, hice mucho dinero. Y conocí de inversiones y ese mundo, digamos, como de, voy a llamarlo el dinero un poco más fácil y más rápido, se aceleraba. Me llamó mucho la atención. No es ni bueno ni malo ese mundo, solo que el enfoque que le di no me trajo, digamos, unos resultados tan satisfactorios. Entonces le metí mucho poder al dinero y empecé a llenar como mi ego, ¿no? Pues no era consciente de eso. Entonces empecé a sentirme valiosa porque tenía, valiosa porque podía invitar a cualquiera, a cualquier cosa, valiosa porque me reconocían por eso, valiosa porque Mm, tenía muchas cosas. Y pues yo usaba ese dinero para mí. Es decir, pues me lo gastaba en mis viajes, me lo gastaba en mi hijo, me lo gastaba en mis cosas y no hacía nada. O sea, ya casi que era como libre financieramente. Eso que las personas tanto anhelan, como de qué rico tener tanta plata y no hacer nada. Bueno, era algo así. Entonces me dedicaba pues a mi hijo, a ser mamá presente. Y yo dije, ya, llegué a lo que quería. O sea, como yo quise siempre ser mamá presente y dedicarme a mi hijo por tener plata. Entonces, sí, de hecho lo tuve, pero de repente, ¿qué llegó a mi vida? Pues una quiebra muy brava. Entonces, en toda esa historia, tuve una estafa también muy, muy profunda de alguien a quien yo quería mucho, porque justo era como una de mis mejores amigas en su momento. wow. A mi confianza era infinita. Y ella, que hoy en día la veo con mucho amor y gratitud, pues claro, fue la que me mostró ese mundo, la que me llevó por ahí y digamos que yo me permití entrar ahí. Y cuando caigo en esa quiebra y esa estafa tan grande, pues yo perdí más de $2 millones. O sea, $2 millones. Y No lo estamos hablando más de pesos chistoso, colombianos, estamos hablando de dólares. y cuando pierdo eso y veo que no, nunca hice nada o sea, no me compré nada, no me compré inmuebles, no porque yo confiaba mucho solo en ese tipo de inversiones. Entonces Ujú, yo esperaba y cuando me di cuenta, pues ya no había nada, no había casas, no había inmuebles, no había carro, no había nada. Entonces no tenía nada, no tenía ingresos, me quedé desde cero y yo ahí empecé a entender, wow, la embarré. Pero además de que la embarré, empecé claramente a ir hacia adentro a través de diferentes herramientas, diferentes mentores que me ayudaron a ver cómo es que yo había creado eso, desde dónde, desde qué carencias mm, y desde qué miedos. Y cuando me di cuenta, una de las cosas fue que ese dinero nunca lo usé con el propósito del servicio, sino puro ego. Esa fue una. La otra, lo que te acababa de decir, de darle el valor al dinero,
Y la otra viene el tema de la relación con los hombres, porque mi pareja de ese entonces ganaba mucho menos que yo, entonces me volví también como muy arrogante, me volví casi que su mamá porque yo tenía el poder. Y cuando empecé a ver todas esas transformaciones, dije, ah, yo tengo que empezar a cambiar en mí muchas cosas. Entonces, lo primero que empecé a cambiar fue mi relación de pareja. Entonces empecé a darle valor, como ver en grandeza al masculino, permitirle ocupar su lugar, que yo no entendía ni siquiera eso que tenía que ver lo uno con lo otro. Pero luego empecé a ver que sí y que hay un orden en todo. Y cuando empecé a ver que, por qué era que yo estaba madre soltera, por qué era que tenía relaciones así, era porque, claro, nunca me permitía ni recibir ni darle valor al hombre. Y cuando lo empecé a hacer, todo empezó a como a girarse. Entonces, no solo a mi pareja le empezó a ir muy bien también, Ah, eh, y claro, él coge como esta fuerza financiera, sino que además yo empiezo a recibir parejas que estaban buscando ayudas financieras y todas tenían el mismo problema que yo tuve, ¿no? O sea, como la esposa que gana más que el hombre o el hombre que nada que le salen los proyectos o personas que han caído en quiebras y yo dije, aquí está lo que yo tenía que atravesar para poder ponerlo al servicio. qué maravilla. Y cuando lo viví, lo transité y ya lo encarné, dije, esto es y esto es lo que voy a hacer y por eso uní ambos mundos. Entonces las parejas las ayudo en su relación de pareja, pero también desde lo financiero y su armonía. Y por eso es que le encontré el propósito al dinero de la relación. Qué brutal. Al final, mm, realmente cuando emprendemos, bueno, tú ya venías con un negocio delante de más, pero cuando emprendemos desde el corazón, con ese propósito claro, ha venido antes una herida, ¿verdad? Claro. Se emprende desde la herida y obviamente ya tu experiencia personal propia en tus carnes hace que tú puedas entender, empatizar con ese público, con ese cliente y que obviamente le lleves de la manito de una forma súper amorosa de es que yo sé por lo que estás pasando porque yo era tú hace no sé cuántos años. Tal Entonces cual. eso también lleva a una conexión que no se puede medir, o sea, eso es brutal. Ujú, Y ese es el factor diferencial también entre empresas que solo quieren hacer dinero pero no han pasado por ahí, ¿no? Y están cubriendo una necesidad que saben que es necesaria, valga la redundancia, y otras personas como tú que han pasado por ahí y dicen, vale, te entiendo, y eso se refleja, o sea, eso no se puede engañar. ujú. ¿Y cómo ayudas tú actualmente a esas parejas? Bueno, la metodología obviamente tiene que ser amplia, ¿no? Pero enfocándonos en la sesión que hemos tenido hoy, porque antes de esto, de esta creación, hemos tenido una sesión bastante, no sé cómo decirlo, pero se han removido muchas cosas. Y claro, yo tengo entendido que tú utilizas esa técnica, que ahora te contaré un poquito más en detalle, Ujú. para ayudar a esas parejas, personas que te vienen pidiendo auxilio, ayuda, apoyo para temas financieros, ¿no? O de pareja. Entonces, ¿cómo eh, unes la escucha al cuerpo con este tema a nivel de finanza o a nivel de pareja? ¿Cómo sería? Pues imagínate que a mí siempre me llamó la atención el cuerpo. O sea, yo bailé ballet toda la vida. Fui bailarina, amo el baile, tú sabes que amo el baile, cualquier tipo de baile. Y durante mi proceso encontré una mentora que sabía de una herramienta corporal para poder llegar un poco a lo que uno no logra ver en, como desde la conciencia, o sea, a nivel inconsciente, que es lo que hay atrás, que no permite que uno avance en ciertas cosas. Y esa técnica me llamó tanto la atención que claramente la usé para mí, como hace como unos 5 años la uso. Y luego de que me enamoré de ella y que empecé a ver los cambios en mí, dije, quiero aprenderla. Entonces empecé a formarme también en esa técnica. Disculpa que te corte, ¿qué técnica? Se llama, pues se llama Body Talk, Ujú, el cuerpo habla. ok, Y, y también me formé en una que se llama danza terapia. Entonces es la unión como de ambas herramientas en donde el cuerpo es el que te dice todo
No es tu mente, no es tu ego, no es tu creencia, tú ahí ya no hablas, solo el cuerpo lo muestra absolutamente todo. Entonces no hay forma de mentirle Mm. al cuerpo nunca, o sea, no hay. Entonces ahí ya no hay máscaras. ¿Y cómo lo uno? Pues en las sesiones de acompañamiento, claro, eso es como lo primero que se hace de eh, qué es lo que tienes que ver de X o Y resultado que no te funciona. Entonces, así sea que sea la desarmonía en la pareja, así sean las quiebras, así sea que son desordenados con sus finanzas. mm, entonces, todas esas, pues digamos que por eso llegan todos, ¿no? O sea, como que tienen un dolor en algún nivel de esos y ahí vemos de dónde generaron ese dolor y allí empieza la verdadera transformación. Claro, si la persona elige hacer como los cambios que hay que hacer en el día a día, pero por lo menos allí Claro. se dan cuenta, ¿no? Como de qué es. Y cuando ya lo saben, por lo menos empiezan a hacer algo diferente y ya luego lo otro sí es un poco más técnico, digamos. Ok. Y oye, cuando te vienen las parejas, porque te suelen venir parejas o puede también que te vengan personas Sí, solteras, ambas. temas, Ujú, vale. Cuando te vienen esas personas pidiéndote ayuda, o sea, el primero es el diagnóstico a nivel de cuerpo o qué es lo que nos dice el cuerpo, poniendo sobre la mesa ese dolor por el que vienen a ti, por el que ujú. acuden a ti, ¿no? Y el cuerpo es el que va expresándose y a partir del cuerpo tú estás captando esa información o la persona en sí, bueno, yo, es para que entendáis, yo podría responder un poquito a eso, pero quiero también que compartas, ¿no? ¿Cómo haces tú el diagnóstico de cómo está haciendo el movimiento? La persona va escuchando cómo le habla el cuerpo y te lo comparte y haces un combo entre ambos y tú sacas conclusiones para decirle, oye, hay que tirar por aquí, hay que tirar por allí, hay que hacer Mm, esto. Pues todo va teniendo como un significado, ¿no? Entonces el calor, el frío, la rasquiña, la incomodidad, el dolor, el mareo. Entonces todo tiene un mensaje que, mm, pues claro, digamos que la persona que llega realmente no sabe qué significa Claro. ese mensaje. Entonces, esa persona me ayuda es a describir las sensaciones que tiene para yo poder como coger toda esa información y además de lo que veo en cómo se está moviendo el cuerpo, Ujú. hacia dónde mira, que se le mueve, ¿sí? Si se, bueno, esos movimientos de si se acuesta, si se mueve, si se voltea, todo eso es información. Wow. Entonces, con esa información ya armamos y a medida que vamos preguntando, me doy cuenta si voy por el buen camino cuando el cuerpo me va respondiendo. Mm. Vale. Entonces es una Ahí está el conversación secreto. entre su cuerpo y tú. Tal cual. Todo el conocimiento que tienes ahí administrado, toda la biblioteca de movimientos, ¿no? Y de reacciones corporales, lo vas sacando de ahí. Sí. Vale, qué guay, qué chulo. Y pasando más al tema empresarial, porque obviamente la información que estás compartiendo es muy poderosa. De hecho, si os hace tilín, después os voy a dar la información para que la podáis contactar. A nivel empresarial, como una madre soltera que solo está centrada en proveer y proveer y proveer, hace ese cambio a nivel de conciencia, a nivel, entiendo, espiritual, tú me dices si me equivoco. ¿Cómo fue en tu caso personal esa transición? Ya has contado un poquito, pero como madre soltera, ¿cómo es eso de construir un negocio desde cero después de una quiebra? ¿Cómo tú te recompones después de eso? ¿En qué te apoyas? Y sobre todo, entiendo que iría en paralelo, y es una deducción mía, con un despertar espiritual, ¿no? También. Entonces, ¿qué nos puedes compartir sobre ese despertar y sobre ese cambio de paradigma? Pues creo que he tenido varios, yo digo como hay escaleras, ¿no? De despertar. Pues cada vez he ido como subiendo la escalera. Y los primeros despertares fue, acuérdate que te contaba que yo vivía con mis padres, entonces eso me permitió, obviamente, en mucha gratitud, enfocarme en hacer dinero. Digamos, ahí no lo estaba haciendo desde la conciencia, sino en hacer dinero. Y ahí tuve la oportunidad de cambiar mucho la mentalidad del dinero, tenía pues muchas creencias también de escasez y en fin. Y eso fue como un escalón, ¿cierto? Siendo madre soltera, pues la motivación era, soy madre soltera, es decir, Mm, tengo que salir y hacerlo. sí o sí. Mm, y la verdad es que
pues afortunadamente conté con el apoyo de mis padres, pues porque si no, sí iba siendo medio complejo. Y luego, ya cuando se vino la quiebra y todo esto, claro que es como un despertar mucho más grande, digo yo. Entonces, yo sí venía trabajando en mucha conciencia, en la responsabilidad, pero claro, esos momentos de demasiada crisis y tensión porque son demasiado fuertes, o sea, ya ahí tú te reevalúas para qué estás en la vida, pero por qué haces lo que haces, no le encuentras sentido, no te quieres ni despertar, sientes, yo creo que una especie como de depresión, de no pararte, de llorar, de cierto, estar en frecuencias muy, muy bajas, pero que son los necesarios para poder decir, ah, ya sé qué es. Y ahí yo entendí que me había desconectado mucho del amor. Entonces, del amor hablándolo de Dios o el universo, como lo quieras llamar, porque es como si yo antes dijera, no, pues sí, él está y existe, pero yo no lo sentía aquí como encarnado y eso que meditaba y todo el tema. Pero me di cuenta que me desconecté de él porque no me gustaba la vida. Entonces, yo sí agradecía un poco como lo que tenía, en teoría, pero no lo valoraba de verdad a fondo. Entonces, al desconectarme tanto, ese es uno de los pilares para hacer dinero en realidad desde el placer, o sea, como conectar con el amor universal, como ese sentido de cuidado y amor por el otro. Entonces empecé a hacer una cosa que se llama servicio social y fui donde personas con discapacidad cognitiva, fui con personas, adultos mayores, con niños con problemas, para poder como ir empatizando un poco más a realidades más difíciles. Y cuando empecé a conectar con ellos, vi que eran demasiado felices. O sea, que eran una cosa de un amor que uno no logra explicarte con palabras, el amor que sienten por dentro. Y es increíble porque solo en su físico, pues tú los podías ver o con macrocefalia o con el ojo volteado, ¿cierto? O hablando mal, pero es, irradian solo amor. Ujú. Entonces ahí yo dije, ahí empecé como a despertar la llamita y empecé a literalmente como a enamorarme de los pajaritos que venían, de las plantas, de los chiquitos, del detalle. Y yo digo que a pesar de que fui madre soltera, pues después sí conocí, bueno, pues yo tuve una relación antes de la actual y me casé y todo, pero me duró 6 meses el matrimonio. Matrimonio express. Em, y fíjate que él fue otra motivación, porque era como, desde él no hace nada, entonces yo tengo que hacerlo todo, voy a hacerlo, ¿no? Y esa era como mi motivación. Pero ya en mi pareja actual, como te dije ahora, fue como, voy a verlo de otra manera. Y cuando lo vi a él de otra manera, por supuesto que yo ya no era una madre soltera, o sea, él hacía parte de mí, si no fuera el papá de mi hijo, y el apoyo de él fue pues, gigante. Y al verlo y reconocerlo y darle valor, ahí fue que fue toda también mi transformación en todo. Entonces yo diría que al momento que tuve una pareja, desde la conciencia profunda, obvio con los retos de aprendizaje, pero desde la mayor conciencia profunda, todo se volteó. Wow. O sea, para ti las relaciones de pareja, ¿cómo definirías qué supone para ti? O sea, ¿qué representa para ti una relación de pareja? Porque estoy viendo que en tu vida ha impactado en todas las áreas, ¿no? Sí, pues yo digo que es la mayor maestría de cualquier persona, porque es literalmente tu espejo todo el tiempo si lo logras ver así, ¿no? Entonces yo antes salía de las relaciones, huía cuando veía algo que no estaba funcionando, como, uy, no, por aquí no es, esto no me gustó. Y digamos que en la falsa creencia de yo creo mi realidad, yo no voy a crear, yo no, pues no quiero eso porque no me gustó, me incomodó. Y no era desde ahí, era, pero ¿por qué tengo eso ahí? Y cuando aprendes a ver cómo ese entrenador ahí al lado tuyo y todo lo que te muestra y la oportunidad que te da para crecer, es que sí, la verdad es que para mí las relaciones de pareja han impactado en todas las áreas de vida, o sea, en todas, en la financiera, en el emprendimiento, en la maternidad, o sea, todo. Finanzas, absolutamente todo, hasta relaciones que están fuera de esa relación de Ujú. pareja. El mayor espejo, desde luego, en eso estoy contigo. ¿Qué claves les compartirías a las mujeres que bueno, por
cualquier cuestión no están consiguiendo esa relación consciente, esa relación basada en la unidad, en esa unión, con ese amor incondicional, con confianza, apoyo. ¿Qué claves le darías para poder crear una relación consciente? Lo primero es estar dispuesta a ir muy dentro y eso va a costar, ¿no? O sea, el tomarse el trabajo de hacer el proceso de ir muy adentro, o sea, eso no es ni con un taller de un día, ni una terapia de una horita, no, o sea, es de verdad un proceso continuo. No hay pastillita mágica, No hay ¿verdad? pastillitas Ni mágicas. varita. Ese proceso es muy retador, a la gente le cuesta. A las mismas personas que vienen conmigo se dispersan, encuentran cualquier excusa, las tareas las postergan, porque es muy difícil uno de verdad ir a la herida. Pero un tip entonces es estar dispuesto a ir profundo. Lo segundo es cuando vas muy al fondo, logras identificar muy bien y conocerte cuáles son esos personajes que tienes contigo y desde dónde salen y cuál es la herida que llevan ahí dentro. Y cuando los entiendes ya puedes tener como una conversación con ellos y aprender a reaccionar a las situaciones diferentes. Y cuando eso pasa, ya no, pues digamos que si te llegan o atraes o generas tú misma mm, la correspondencia con un hombre que esté en ese mismo nivel de conexión consigo mismo. Y entonces la clave está en no seguir buscando afuera las relaciones, sino tomarse el trabajo de ir cada vez más adentro. Y en ese proceso de ir adentro es como yo en ese proceso aprendo a amar a mis papás, porque he ahí el problema de todo el mundo, los padres. Entonces, cómo los honro y los amo de verdad, de corazón, o sea, cómo no los estoy juzgando, cómo no me creo más grande que ellos, como no los veo pequeños y cuando logro encajar a mi madre y a mi padre en mí, todos los valores que tengo, porque los llevas en tu ADN, eso es amor propio. Y una vez tienes amor propio y tienes energía de decirle sí a la vida, la relación de pareja simplemente se crea casi que sola, ¿no? O sea, no te lo estás esperando, porque no estás eligiendo desde la carencia, no estás eligiendo desde el apego, no estás eligiendo desde un miedo, sino que simplemente llega alguien que también honra a sus padres, alguien que también se ha tomado el trabajo y es el espejo. Y solo ahí empiezan a aprender a caminar juntos, yo digo que más finito, ¿no? Y aprenden con amor, pero no con dolor. Como una vez me dijo una amiga mía, Dios mío, enséñame con amor y no con dolor. No hace falta, No ya hace está bien. falta. Oye, has sacado a los padres y me encanta porque además es que nuestro autoconcepto, ¿no? Y todas las relaciones que construimos y todos los resultados que tenemos en las diferentes áreas, parte de ese autoconcepto que fue creado pues en esa infancia, ¿no? Y la relación que teníamos más cercana era pues obviamente con nuestra familia, nuestros padres. ¿Cómo afecta? Porque claro, eso afecta a todas las áreas, entonces, ¿cómo afecta según tú la relación que cada persona tiene con sus padres en relación a la relación que tiene con el dinero? A 100%. Porque de tu padre depende la fuerza de producción que tengas. O sea, el poder producir dinero va directamente relacionado con el vínculo que tengas con tu padre. Ok. Porque gracias a tu padre, digamos, tú sales a la vida a afrontar la vida, o sea, desde un masculino sano, Ujú. te impulsa a salir a experimentar. Entonces, esa misma fuerza es la que te lleva a la producción del dinero. Y de la madre es la nutrición, o sea, tú en el vientre lo tenías todo, ¿no? ¿Quién te nutría? Pues tu mamá, ¿no? Ujú. Y tú no necesitabas pensar si necesitabas algo o no, solo estaba ahí ya. Entonces, cuando ese vínculo es muy fuerte, el dinero también, la certeza de tener dinero es también muy fuerte. Es como nunca me va a faltar nada. Entonces, esa sensación de que siempre vas a estar nutrida desde todos los lugares, esa es la relación con el dinero. Entonces, si yo tengo un vínculo medio flojo con mi mamá,
yo voy a sentir que me falta, voy a vivir en escasez, voy a sentir que si se me acaba, ¿qué pasa? ¿Sí? Y el dinero es como el aire, ¿no? O sea, tú respiras y hay aire para todo el mundo, el dinero Ujú. igual. Y es lo mismo que sentías tú de bebé ahí en el vientre. Entonces, por eso sanar la relación con los padres también es producir más dinero, tener más dinero, que fluya el dinero. mm, y sí, pues desde la nutrición, la mamá es desde la nutrición. Wow, qué brutal. Nunca lo había visto así, fíjate. Ujú. Entonces, si yo cogeo un poquito con respecto a la relación con mi madre, obviamente no me voy a sentir pues sostenida y que el dinero fluya hacia mí y demás, sino que tengo que perseguirlo, ¿no? Más bien. Y si no tengo esa relación sana y demás, con buenas bases con mi padre, como que voy a producir dinero desde la fuerza, ¿no? Desde la escasez, desde el necesito, ¿no? Va a ser más difícil, igual no vas a poder producirlo realmente. Va a ser muy difícil que produzcas dinero. O va a ser muy poquito el dinero que produces. Ah, ok, mucho esfuerzo, pero Ujú, ujú. pocos resultados, ¿no? Qué bueno. Y entonces tú ayudas a tus clientes y demás con las personas que tú trabajas, ayudas a sanar también esa relación con los padres, entiendo. Por eso te decía que es todo un tema, pues holístico, ¿no? O sea, como todas las áreas de vida se van moviendo al tiempo. Eso es como las fichas de dominó. A medida que vas moviendo una, pues va impactando en las otras. Entonces, sí, mi enfoque está muy en sanar, en volver a, em, como a recuperar la esencia de lo que es la persona y de resto se le va moviendo. O sea, es que está verificado. Yo casi que no Vale. le trabajo nada del dinero en sí, sino eso y ya después me vienen, me salió una nueva oportunidad de trabajo, me salió tal inversión, se me desbloqueó tal apartamento, pude vender cualquier otra cosa que no había podido vender. Entonces, eso se viene dando a medida que van muy juiciosos haciendo la tarea. Entonces, eh, algo que no te dije que también tiene que ver con los padres es, si yo no crezco como adulto, Ujú. y crecer como adulto significa dejar de estar en la culpa, dejar de estar en el modo víctima, dejar de estar pensando que afuera pasa algo. Si no crezco, pues tampoco va a llegar el dinero, porque es como que no lo necesitas, o sea, eres un niño que no necesita y no sabe administrarlo, ¿sí? O hay personas que tienen igual mucho dinero, pero no son abundantes, que esa parte de la nutrición de la mamá es no solo enfocada al dinero, porque es como, a veces pensamos que necesitamos el dinero como en cash físico, ¿no? Ver el billete o en la cuenta y a veces no se da así. A veces de repente te vas de viaje gratis y no sabes por qué te fuiste de viaje gratis, ¿no? Es como que llegó y se dio, ¿no? O estoy viviendo en una casa y yo no pedí vivir en esa casa, ¿no? O llegó de otro lugar y nunca lo pediste, o sea, solo se va dando Mm, y uno siempre está sostenido de verdad, siempre, o sea, nunca te vas a quedar sin comida, nunca te vas a quedar sin techo, nunca. Entonces, cuando uno entiende eso de verdad, claro, todo empieza como a fluir. ujú. Entonces sí, hago Vale. todas las áreas, todas las áreas se van impactando Pero juntas. sí, claro, todo parte del interior y ya después lo demás. Claro, si uno no está con ese interior, con esa responsabilidad, porque lo has mencionado varias veces, ¿no? Ujú. Hay que hacer la tarea. Obviamente yo no hago magia, yo te puedo orientar, yo te puedo decir, oye, pues por aquí, por allí, pero Sí, si tú no haces. no Por va a eso poder. mencionaba lo de la práctica. Al final, si tú no haces la tarea, no pretendas que se dé ningún cambio. Ujú. Que el cambio al final se busca afuera, pero parte de dentro, como tú bien dices, ¿no? Y hablando del interior, hablando de toda esa tarea y demás, y haciendo honor a el nombre de este podcast, vamos a ahondar en la mierda. Va. Vamos a remover un poquito de mierda de Lili para que nos cuente, pues, cuáles son las mierdas más grandes que tú has tenido que liberar. Esos retos, esos desafíos que tú dices, miro para atrás y mm, grandiosas mierdas y un buen olor que tenía. Pero ahora miro en perspectiva y las agradezco. Entonces, Ujú. ¿cuáles fueron esas mierdas que liberaste y que sin duda marcaron un antes y un después en tu vida y en tu forma de verte a ti misma? Claro está. Ok. Voy a contextualizarte algo muy importante y es que cuando tú me conociste, pues yo te dije que me dedicaba al tema de las inversiones.
Invertir, la palabra invertir viene de la palabra girar hacia adentro, que ahora me estás preguntando, vámonos ahora hacia adentro. A mí me gustan las inversiones es porque en el significado de la inversión es gírese y vaya por dentro. Qué bueno. Entonces, ¿cuáles han sido los mierderos? Pues mm, uno de verdad que me dio muy duro fue ser mamá muy temprano y pues era mi novio de la universidad, como el primer amor así de la vida, entonces tenía duelo del novio, tenía duelo de ser madre, tenía duelo de la juventud. Ese fue muy, muy duro en su momento y hoy en día lo agradezco un montón. El segundo momento no fue tan mierdero, la verdad, pero sí de repente cuando me caso y me separo como a los 6 meses, digo, no, pero qué capacidad de, pues como que no sostengo una planta yo, o sea, ay, sí, como que frustración, pero no fue tan grande. Ujú. Uno que sí fue muy grande fue el que te dije de la estafa y este tema financiero fue muy difícil, porque mira, fue poner en riesgo muchas cosas, o sea, era la seguridad de mi hijo, porque tuve personas amenazándome de muerte, de cárcel, de, digamos, cosas que uno dice, ¿a qué hora yo estoy rodeada de estas personas como con tanta agresión? No te lo esperas. Y claro, es como un bombardeo porque yo en esa época tenía llamadas 24/7 en mi celular porque la gente pensó que yo había robado dinero. Que tú eras la responsable. Exacto, entonces cuando eso pasa, pues claro, todo el mundo llame, el estrés y de repente pues quedarse sin recursos y sin nada, o sea, fue todo como al tiempo. Ese fue un reto, pero fue pucho, que yo digo, wow, de verdad que cualquiera se hubiera enloquecido un montón porque pues era temas de abogados, era temas de no dormir, era temas de no comer nada y de cómo le sonreías igual a tu hijo a pesar de que te estaba pasando todo eso para que él de pronto no se diera cuenta. Yo trataba mucho de que él no creara una creencia en él de que las inversiones eran malas, pero me salió muy mal porque hace poquito me dijo, es que, ay no mamá, él está haciendo un emprendimiento de postres. Y entonces empezó a vender y yo, bueno, ¿y qué vas a hacer con esa plata? Y empezó a hacer cuentas de muchos años y en fin. Y dijo, lo primero es que me compro mi casa y mi carro porque yo no voy a poner en riesgo nada. Y yo no, todo mal. Me salió al revés. Al final dije, bueno, pues es lo que tiene que vivir porque lo vivió y dije, yo nunca quise que él viera las inversiones como algo negativo, porque no lo son. Pero era un miedo que tú tenías, ¿no? Claro. Era como, no quiero que... Y ahí está. Claro. Sí, y yo, bueno, entonces eso es. Esos yo creo que han sido los más difíciles. Sí. Ok. Y volviendo un poquito más al tema empresarial, pero ahondando en la etapa previa, o sea, lo que es iniciar un negocio. Sí. Porque muchas mujeres que nos están viendo, pues son personas que quieren centrarse en su propósito de vida, saben qué es lo que se les da bien, tienen muy claro a quién quieren ayudar y que pueden ayudar, que tienen la capacidad, pero pues tienen cierta, vamos a decir, tareas pendientes con el tema económico. Bien porque no saben vender, tienen resistencia con la venta, tienen también asociada a la venta como algo negativo, ¿no? Mil historias. Y obviamente el dinero también es como una relación conflictiva. Entonces, a esas mujeres, en esa etapa de emprendimiento, ¿qué les dirías si yo fuera una de ellas? ¿Qué me dirías si yo te contara esta historia? ¿Cómo me orientaría para, obviamente, darme un empujoncito o hacerme reflexionar y mirar hacia adentro, claro? Pues lo primero que te diría es para qué quisieras cambiar eso. Realmente de fondo, ¿para qué? Cuando yo me pongo a hacer esas preguntas, a veces la respuesta final es no, pues para tener más dinero y mejor calidad de vida. Entonces no está de fondo arraigado el verdadero servicio, ¿sí? Y cuando la persona quiere salir del trabajo porque está aburrida del trabajo y porque quiere para ella misma mejorar su calidad de vida, eso no le va a funcionar, ¿sí? Porque en el trabajo en el que está adquiriendo un montón de aprendizajes que necesita tener para seguro después
luego crear otra cosa. Entonces, Ujú. sí han llegado personas que de hecho me dicen, estoy aburrida con mi trabajo, soy mamá, me quiero salir, mi jefe, no, 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 no. Pero entonces yo, al contrario de todos los motivadores, puede ser como, dale, emprende, no, quédate ahí y aprende la lección un poco como de qué es lo que te tienen que mostrar y cuando la trasciendas, ahí sí, vuelvo y te digo, eso se da solo. Entonces, o la echan o le buscan de otro trabajo que sí le guste o se le abrió una oportunidad en el negocio que querían, pero cuando comprende el aprendizaje. Ujú. Lo segundo es que las personas creen que tienen que dedicarse a lo que aman primero y no, uno tiene que primero amar aquello, aquel lugar en donde está, o sea, con quien está, disfrutarse eso, como aprender a gozar esa labor que está haciendo porque por algo está ahí. Y cuando se la aprende a disfrutar, a amar, a dar lo mejor de sí, así no le guste, entonces el resultado cambia. Ahora, en consecuencia, cuando eso pasa, la parte financiera se le eleva totalmente, ¿no? Y lo tercero es un poco como em, que parte de ella es la que está queriendo como crear algo diferente. Sí, es como aprender a escuchar esa voz de verdad que parte, porque mira, yo estuve en muchas redes de mercadeo antes, cosa que, pues yo de ser psicóloga, después financiera y cosa como que uno decía desde dónde sale, y yo creo que tuve una motivación tan fuerte, o sea, era como un fuego interior acá de decir, además que yo tenía una creencia muy arraigada y mi mamá me la metió desde chiquita y fue jamás seas empleada, jamás. Pero también me metió otra y era jamás dependas de un hombre, jamás. Y ambas fueron Sí, como, mamá. sí. Y luego yo, no, pues no, no está mal, no está mal ninguna. Y igual nunca fui empleada porque no me gustaba. Entonces las redes de mercadeo sí me llevaron a una cosa muy linda, porque las redes de mercadeo hoy las veo y digo, wow, qué maestría, o sea, le enseñan a uno de ventas, de hablar en público, de relaciones, de números, de cambiar de mentalidad. Y a mí todo eso, de verdad que me cambió, fui de chip y ahí me di cuenta de mi habilidad en ventas. Entonces, por supuesto que no era la mejor vendedora, pero empecé a aprender cómo vender. Entonces, si de verdad vas a emprender, sí o sí las ventas tienen que ser parte de ti. O sea, la venta es, alguien, yo no me acuerdo quién dijo, que si uno no vendía eso era como ser egoísta, ¿no? Ujú. Como si, ¿por qué te vas a quedar con esa información que tienes y si la puedes poner ahí? Entonces, no la sé poner ahí, pues tengo que buscar a alguien que me enseñe pequeños tips, pequeñas cosas, ¿no? Así como oratoria, la relación con las personas, todas esas cosas se van como afinando en la personalidad para poder lograrlo. Pero antes sí es como, vuelvo y te digo, antes es revisar desde dónde lo voy a hacer de verdad. Y si ya lo estoy haciendo desde una intención amorosa y como con la tranquilidad y soltando el resultado, solo es entrenarse en la habilidad que hace falta pulir, pues porque claramente siempre estamos puliéndonos en los detalles para poder hacer que el emprendimiento funcione, ¿no? Ujú. Pero yo creo que está muy enmarcado el tema de la espiritualidad allí. Es como cuál es el propósito que quieres cumplir a través de eso, ¿no? Porque somos al final canales de servicio y es pregúntale un poco a lo que creas si eso está dentro de los planes que tiene para ti. Entonces, también es un tema de soltar el control y entrar un poco en rendición. Mi clave del Wi-Fi se llama rendición, justo porque es como, sabes que ya no quiero que se haga todo lo que yo quiero, que es al contrario, un poco de haz tu mapa de sueños, manifiesta, medita y pide. No, ¿y qué pasa si ya más bien sueltas y te dejas sorprender de qué es lo que lo más grande tiene para mí? O sea, ¿cómo puede ser algo que algo más grande no sepa algo mejor de lo que yo estoy pensando? Y Total. cuando te sueltas de verdad y dices, haz lo que quieras tú conmigo, o sea, yo estoy acá para lo que tú quieras. Yo no sé, le llega al cliente, le llega a la persona que necesita, le llega el curso que necesita para formarse en eso, o sea, llega, ¿sí? Pero es como entrar en esa rendición total. Es brutal, ¿eh? Esto puede crear como cierta reticencia de sí, ¿cómo rendirme?
me va a dar resultados, ¿no? No, la rendición no tiene nada que ver con la inacción. No, de O sea, una acuerdo. cosa y otra no tiene nada que ver. La rendición es más bien, como bien dice, el dejar que las cosas pasen, el fluir, el no querer, si pasa algo, el, ay, qué disgusto, ay, qué pena, ay, vaya, pero no debería de haber sido de otra forma. No, si la vida te ha traído eso, o eso, como bien dice, lo que creas te ha traído eso, es Ujú. porque eso te trae un aprendizaje. Si tú juzgas eso que te está trayendo la vida, te estás cerrando por completo a ese aprendizaje que estás deseando llegar. Pero claro, si tú te cierras, obviamente, no te vas a dar la oportunidad de aprender y de evolucionar, ¿no? Es que tú no sabes si tu jefe va a ser tu próximo cliente, tú no sabes si el compañero de trabajo Total, entonces va a ser tu socio, no sabes todo el regalo que hay ahí atrás total. si dejas de pelear contra eso, ¿no? O sea, no es como que, claro, rendirse, no de rendirse y tiro la toalla, sino de rendirse en términos de que yo no puedo controlar nada. Yo no puedo controlar cuándo me voy a morir, yo no puedo controlar qué va a pasar mañana, no lo puedo controlar nada, no puedo controlar la naturaleza, pero hay algo más grande que sí. Y si ese algo más grande lo controla todo, pues que haga lo que quiera conmigo y ya está, ¿no? Claro, yo lo único que puedo controlar es si elijo la rendición o si elijo querer todo bajo control, ¿no? O agobiarme, estar en ansiedad constante y esa incertidumbre y ese miedo también a que no sea todo como yo creo Que que debe ser, ¿no? Eso sí es nuestra responsabilidad y nuestro control, el elegir un camino u otro. Así que a elegir el que mejor te, el que más sentido te haga. Y bueno, Lili, sabemos que ayudas a parejas, a personas que están solteras también, temas de finanzas o no. Pero para afinar y para que las personas que te están escuchando pues digan, oye, pues ella sí me puede ayudar. Has dado mucha información, obviamente, y esto va más allá de tu especialización y de lo que hagas, de la energía que estás desprendiendo y la que llega, ¿no? Incluso a través de la pantalla. Pero, ¿a qué personas concretamente puedes ayudar? Es decir, si tienes perfilado en sí un cliente concreto o te abres a aquella persona que tenga conflicto con el dinero, que tenga problemas de pareja o lo que sea y las acoges a todas. pues antes tenía un filtro muy fuerte y era como que hayan empezado a trabajar en conciencia, les ponía un filtro financiero, la verdad, o sea, debes ganar X Ujú, para poder ser parte de él. Porque luego en ese mismo proceso, como los voy llevando al final, sí a invertir, sí a conseguir activos, pues claramente necesitan recursos. claro. Mm, y tal vez les tenía, creo yo, que ¿cómo se llama? Como una restricción de la edad. Pero ahora me permitió ir un poco como fluyendo. ¿Quién necesita de mí realmente para verdaderamente conectar con el servicio? Entonces, el que necesita, así yo crea que no es mi cliente, si me necesita, lo hace. Entonces me he sorprendido porque digo, pues jamás hubiera pensado que esta persona me iba a comprar el programa. Porque no era como el perfil que tú tenías ya pues, Exacto. validado como el cliente que sí lo hacía, Ajá. ¿no? Sino que llegó y me dijo, necesito esto. Yo le dije, tengo estas herramientas. Y claro, cuando yo digo, pues si soy yo, o si es más bien a través de mí que esta persona va a poder llegar a comprender todo lo que necesita, pues abrirle las puertas y los caminos. Y pasa. Y ya está. Entonces, solté un poco el número de cuánto me va a ganar yo, cuánto le voy a facturar a la empresa. No. Em, y el que llegue y creo que lo necesita y le van a servir las herramientas es. Genial, soltaste el control al final, ¿no? Era como todo muy filtrado, todo un embudo muy ahí, Ajá. pasar por un filtro súper Ahora detallado, igual súper llegan, exhaustivo. como que en lo que llega en promedio son pues parejas como entre los 35 45 años, hay empleados, hay emprendedores, hay empresarios. Entonces no podría decirte como cuál es el nicho específico, Genial, mm, perfecto, un pero gran sí todos servicio. tienen algo en común, sí. Y lo que sí tienen todos en común es que o hay algo que hay mal en la pareja y hay una desarmonía ahí, o hay algo que en pareja o en sus propias vidas, financieramente hablando, no les está sirviendo. O sea, esos son sus dos, em, Sí,
denominadores comunes, por decirlo así, Denominadores comunes. ¿no? Factores que se comparten Sí, usualmente y entre desde los ahí dos. digo, claro, pues te ayudo. Ok, pues listo, no hay filtro, así que si algo de lo que ha compartido ella te hace sentido, si tienes algún tipo de conflicto, alguna problemática, llamémosla situación, y ves que ella te puede echar una mano, pues aquí la tienes. Vamos a dejar la información, la tienes justo abajo en la descripción. Vamos a dejar todo lo que necesites para que obviamente estés más cerca de ella, que puedas también no consumir, sino aprovechar y disfrutar el contenido valioso que Lili comparte. Entiendo en las redes también la compartiremos abajito. Y nada, espero que no te quedes solo con la teoría, como te decía al principio, sino que las claves que te ha compartido, las cositas que te lleve, las que te hagan confusión en algún sentido porque no estás en el punto, no puedes llegar a comprenderlo como puede ser perfectamente. Yo hace unos meses no hubiera comprendido muchas de las cosas que ha compartido ella, o sea que no te juzgues ni nada, las desechas y listo, y te quedas solo y exclusivamente con aquello que te aporte, con aquello que ha dicho, como ha dicho al principio, que construya. Así que lo dicho, espero que hayas llegado hasta aquí, que sin duda te has llevado oro molido, como dicen por aquí por Colombia, y aprovechar este contenido. Y nada, mil gracias, Ay, Lili. eres lo mejor. Gracias por invitarme.